Y bueno, vamos a repasar un poquito qué fue lo que estuvo sucediendo en estas últimas horas en la República Argentina. Por supuesto, todas las miradas concentradas en el Congreso de la Nación, porque ayer se discutió el proyecto de ficha limpia en el Senado, en la Cámara Alta, en medio de un clima de muchísima incertidumbre, porque si bien se garantizaba el quórum de 37 senadores y también los 37 votos correspondientes a esos senadores para aprobar el proyecto de ficha limpia, lo cierto es que el gobierno quedó en desventaja a la hora de emitir los votos de los senadores. Se necesitaban 37 votos, consiguieron 36, por lo tanto les faltó uno. En la matemática hubo más votos a favor de ficha limpia que en contra, pero no llegaron a cumplir con la mayoría requerida, que era la mitad más uno de la composición total de la Cámara. Son 72 senadores, se necesitaban sí o sí 37. No era la mitad más uno de los presentes, sino de toda la conformación. Y no podía ahí desempatar Victoria Villarruel. Necesitabas 37 senadores. No había otra forma. De hecho, un senador de Unión por la Patria que no estuvo en la votación, si hubiera estado, el resultado era 36-36 y Victoria Villarruel no podía hacer nada. Claro. Porque los senadores tenían que garantizar los 37 votos. Bueno, esto no sucedió y la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿quién perdió? ¿No? ¿Quién perdió con este resultado? ¿Quién va a salir peor parado después de la sesión de ayer? Por supuesto, no tenemos una respuesta final para ver quién ha sido el más golpeado, pero podemos presumir que fue el PRO, ¿no? Por supuesto que es el gran impulsor. Y particularmente Los Penato, que ya es la segunda vez que llora por el proyecto de ficha limpia que fracasa en manos del gobierno nacional. Dejen de hacerla llorar también a Los Penato, ¿no? Chicos. Ahora, en un ratito vamos a ver la carita de Silvia Los Penato, que no pudo estar presente en la votación en el recinto porque habían cerrado los palcos, entonces ella no podía tener, en caso de sancionar este proyecto, no iba a poder tener la foto celebrando en uno de los balcones del Senado de la Nación. Ya sé. La agarró en un estudio de tele. Tiene que ir a La Nación Más. Sí, no, claro. Pobrecita. Vamos a ver el momento primero en que se vota el proyecto de ficha limpia, después de muchas horas de discusión, 7 horas de discusión, en donde los argumentos se pueden resumir muy fácilmente y se pueden agrupar en dos grandes conjuntos. Por un lado, los que dicen esto está mal, es inconstitucional y busca proscribir solo a una persona, que es Cristina Fernández de Kirchner, y del otro lado, los que dicen, no chicos, nosotros no queremos proscribir a nadie. Esos fueron básicamente los dos argumentos que se esgrimieron durante toda la jornada. Después vamos a repasar algunos puntitos, por supuesto, pero cuando ya parecía que estaba todo dado, porque todos los senadores estaban diciendo, están los votos para sancionar ficha limpia, están los 37, pasó esto, miremos. Que no es como decía acá un senador economista, sino yo se lo digo como abogada. A ver, ahí escuchábamos a Fernández Sagasti, en un ratito lo vamos a repasar, pero el momento de la votación fue muy llamativo. ¿Por qué? Porque bueno, como siempre se ponen los segundos, la cuenta regresiva para que los senadores emitan su voto y de golpe se ve en la pantalla el resultado de esa votación. Hay que prestarle atención a la cara de Villarruel. Sí. A ver. La cara de sorpresa. Eso es, o sea, ustedes enfoquen, los que están viendo en YouTube, cuando veamos el video, enfoquen ahí. Cara de Villarroel, cara de antes de la votación, cara después de la votación. Es realmente tremendo. Evidentemente la vicepresidenta de la Nación estaba afuera de todas las negociaciones que se llevaron adelante. Acá hay dos grandes teorías. Una, que el peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene llegada a Carlos Rovira, el jefe político allí en la provincia de Misiones, pudo negociar que los dos misioneros no le dieran los votos a favor al proyecto de ficha limpia. La otra gran teoría es que, Santiago Caputo le pidió a sus aliados, los misioneros, que no acompañaran
el proyecto de ficha limpia porque a ellos no les interesa la proscripción de Cristina. Primero porque van a acusarlos de proscribir a Cristina, porque le tienen miedo a Cristina, y en segunda instancia porque les sirve la polarización con la principal figura que tiene hoy el kirchnerismo, que es Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto. Para repasar entonces, la sorpresa de la votación fueron los 2 misioneros. Sí. Que durante todo este tiempo le votaron todo a Milei. Le votaron todo a Milei y de hecho se está planteando muy abiertamente por estas horas, lo dijo Silvia Lospenato ayer, pues parece que no es una buena idea invitar a legisladores que están enojados al aire cuando fracasa su proyecto de ley, pero lo dijo abiertamente Lospenato ayer y lo están diciendo varios dirigentes hoy en las redes sociales. Es una provincia muy beneficiada por el gobierno de Javier Milei en cuanto a aportes del Tesoro de la Nación. Estos aportes, estas transferencias de dinero que hace el gobierno nacional de forma discrecional a las provincias. Bueno, Misiones aparece ahí como una de las grandes beneficiadas, sugiriendo abiertamente que lo que estuvo haciendo el gobierno durante todo este tiempo fue comprar votos, ¿no? Dar plata a cambio de votos, y que como ahora esos misioneros decidieron no acompañar el proyecto que mayoritariamente acompañó el gobierno nacional, deberían quitarle los recursos económicos. Bueno, acá... o es ingenua... o bueno, está tratando de alguna manera de marcarle la cancha y digamos, y blanquear todo lo que pasa, digamos. Claro. Sí, ahora también la pregunta es, los 2 misioneros incumplieron, recibieron un pago e incumplieron el acuerdo, o el pago que recibieron fue justamente para no acompañar el proyecto de ley de ficha limpia, ¿no? Nadie va a reconocer qué fue lo que sucedió en el gobierno, no se van a hacer cargo, por supuesto, de qué es lo que sucedió. La teoría o la posición oficial del gobierno nacional es que ellos querían un compromiso previo por escrito de que estaban los 37 votos y que de las 37 personas, senadores y senadoras, firmaran su compromiso para acompañar el proyecto de ley, cosa de que después no hubiera ningún tipo de sorpresas. Pero bueno, nada, es no obvio que para ojos de todos, porque ya no hay ningún sector de la política que lo oculte, que el gobierno nacional tuvo algo que ver con este final realmente sorpresivo. Bueno, ahí estamos viendo un poco de todo, el momento de la votación. La cara de Victoria Villarruel, que no entiende absolutamente nada de lo que está sucediendo. Se suponía que estaban los 37 votos para aprobar el proyecto de ley de ficha limpia, pero quedaron en 36. Incluso el secretario parlamentario que lee el resultado y dice rechazado, pareciera estar como sin voz cuando lo lee, porque fue una sorpresa para todos. De hecho, yo escuchaba a Martín Goerling, senador del PRO, dijo nos sorprendió a todos, claro. No lo esperábamos, sobre todo porque los 2 misioneros que votaron en contra del proyecto de ficha limpia, Sonia Rojas de Cut y Carlos Arce, se habían pronunciado en la previa a favor del proyecto de ley de ficha limpia. Guadalupe Tagliaferri, también del PRO, dice, vos le preguntabas a cualquier senador y estábamos todos convencidos de que este proyecto de ley salía aprobado del Senado. Nos dimos cuenta cuando se plasmó el resultado de la votación en la pantalla. Bueno, no hubo que esperar demasiado para que se empezara a señalar directamente al gobierno, que intentó en una primera instancia decir es el kirchnerismo el que estaba garantizando la impunidad. Lo cierto es que los votos que garantizaron el fracaso de ficha limpia provinieron de aliados del gobierno nacional. Sí. Era más que sabido que el peronismo no iba a acompañar este proyecto. De hecho, bueno, Milei inmediatamente hace un posteo en X, en Twitter, pero porque da la sensación de que no le queda otra. O sea, él no quería acompañar este proyecto. De hecho, hicieron toda esa pantomima de, bueno, este es mi proyecto, para no darle el rédito al PRO, a los penatos, en el caso que hubiera salido. Pero también es él, digamos, no puede decir abiertamente yo no quiero que salga, porque sabe que de alguna manera rompieron tanto la bola con el tema de ficha limpia, que también es medio un pelotazo en contra de eso. Es que de hecho, cuando fracasa el proyecto originalmente el año pasado por falta de quórum, porque faltaron diputados de La Libertad Avanza y faltaron aliados de La Libertad Avanza, se armó tal revuelo que Javier Milei tuvo que llamar a Silvia Lospenato, la autora inicial de este proyecto en el 2016, y decirle, lo vamos a impulsar nosotros
otro proyecto de ficha limpia. Vamos a hacerle algunos retoques y lo vamos a impulsar, porque evidentemente no podían con la presión de ser señalados como aliados del kirchnerismo. Te hago ¿no? una pregunta, Carla, Sí. vos que sabés un poco más del asunto. ¿Esto puede esmerilar aún más la relación ya Y debería. dificultosa que tiene el PRO con la Libertad Avanza, la Libertad Avanza con el PRO? Yo creo que debería. La verdad es que no tengo la respuesta todavía. No sé si ellos tienen la respuesta todavía. Espero que hoy ya por lo menos nos den algún indicio. Pero debería, si tiene un poquito de dignidad el macrismo, debería terminar de romper cualquier tipo de puente, lo que sucedió ayer. Porque realmente, y ayer habló Macri, obviamente sin saber el resultado, pero después vamos a ver algo que me parece que grafica mucho este nuevo momento. El PRO le dio mucho al gobierno nacional. Sí. E incluso ayer le dio los votos para impedir que Karina Milei tuviera que ir al Senado a ser interpelada por el caso de Libra. Y nunca el gobierno le pagó por esos favores. Ni al PRO ni al radicalismo, ¿no? Porque todos los aliados que fue cosechando se quedaron sin nada en este año electoral. Entonces, ¿por qué acordar con un gobierno que probablemente después no te dé lo que te corresponde o no te cumpla con el acuerdo? Uno, por lógica, debería pensar que después de esto, el macrismo no querría pero ni asomarse a la Libertad Avanza. El escenario hoy pareciera que en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil acordar incluso en una elección nacional. Y que en la provincia de Buenos Aires se está empezando a empujar por una separación en la elección local, que exista Juntos por el Cambio la elección local sin la Libertad Avanza, y tal vez un acuerdo sí a nivel nacional. Después de esto, yo no sé si es posible. Lo que pasa es que desde mi punto de vista es una cuestión de incentivos, porque el gobierno hoy no tiene ningún incentivo para bajar a negociar nada con el PRO, nada, porque están entregados, porque el PRO desde octubre, noviembre del año pasado, cuando arrancó la discusión sobre el balotaje, fue nosotros ponemos todo a disposición y después vemos si negociamos algo. Y el PRO tiene un dilema muy fuerte, que es que si no sigue acompañando al gobierno, el gobierno se cae, porque se cae sin el apoyo del PRO, sí. Y detrás de la caída del gobierno no hay un nuevo gobierno de derecha liberal embanderado en la figura de Macri. Y entonces el riesgo es muy grande. Claro, ese tropiezo que eventualmente podría tener, o más que un tropiezo, una caída que podría tener el gobierno nacional, no redunda en beneficios para el PRO, más bien todo lo contrario. Exactamente. Está al borde de la extinción. Y lo peor de todo para el PRO es que el gobierno lo sabe y es consciente de esto, y que el daño que le podría significar al PRO un fracaso político, económico del gobierno nacional es incluso más fuerte que un triunfo. Entonces, digo, más allá de lo que uno piense de este gobierno, estratégicamente se está moviendo bien. Digo, la movida que hicieron ayer de hacer entrar a todo el PRO diciendo no, tranquilos que están los votos, y después último momento darnos ese regalito de medianoche de votar en contra, muestra un movimiento estratégico interesante. Yo no sé cuánto jugó ahí Francos, que creo que es probablemente el mejor armador que tengan ellos. Caputo seguramente algo tuvo que ver en esto también. Pero bueno, acá es como, creo que lo charlábamos antes de empezar el programa, hay que correrse un poco y dejar que se sigan tirando con de todo. Qué lindo ser de Leandro Santoro en este día, ¿no? No hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Quietos. Nada, por lo menos estas 24 horas. Vamos a escuchar algunos argumentos, ahora sí, que se virtieron durante la sesión. Argumentos del lado del peronismo de por qué esta ley era invotable. Por supuesto, estos argumentos yo creo que no convencieron a los senadores que tenían toda la intención de votar a favor de ficha limpia y de proscribir a Cristina. Lo que sucedió fue otra cosa, por fuera de la cuestión argumental, constitucional, legal, técnica, jurídica y demás, pero vale para que nosotros sepamos por qué este proyecto de ficha limpia era invotable. Vamos a escuchar a Anabel Fernández Sagasti, que hablaba sobre las causales de inconstitucionalidad que se podían presentar si este proyecto de ley efectivamente salía sancionado del Senado de la Nación. Solamente es inconstitucional porque viola el principio de inocencia, sino también porque establece y viola el principio de irretroactividad de la ley. Que no es, como decía acá un senador economista, sino yo se lo digo como abogada, que es un principio general del derecho, la irretroactividad de la ley. Este proyecto de ley
establece una modificación sustancial al artículo 33 de la Carta Orgánica de Partidos Políticos mediante la incorporación de un nuevo inciso H. Mírame, o sea, pensemos si esto no está teledirigido a la presidenta del Partido Justicialista. Dice que establece la causal de inhabilitación para postularse de cargos electivos en aquellos casos en que existe una condena penal confirmada por un órgano judicial de segunda instancia, ahí la violación al artículo 18 de la Constitución, aún sin sentencia firme, siempre que dicha confirmación haya ocurrido dentro de un plazo determinado, hasta 180 días antes de la elección general. Entonces, ¿estamos 180 días antes de la elección general? Sí. Es decir, nosotros estamos diciendo, o sea, todavía no se aprueba la ley y ya hay una sola persona en toda la República, una sola persona en toda la República Argentina que le vamos a aplicar una ley que no existía cuando sucedió el hecho. Me parece fascinante este resumen que hace Anabel Fernández Sagasti sobre por qué era completamente inconstitucional y teledirigido este proyecto de ficha limpia. Y esta cuestión, ¿no? Querían aplicar una ley que no existe hacia un caso que sucedió en el pasado. Eso no sucede. Cuando una ley se sanciona y puede ser perjudicial para determinadas personas o determinado grupo, no se aplica de forma retroactiva. La única forma de aplicar una nueva legislación de forma retroactiva es si beneficia a las personas afectadas. Y en este caso era completamente lo contrario, y la única persona que reunía todas las condiciones para ser objeto de esta ley fracasada era Cristina Fernández de Kirchner, cuyo nombre se mencionó cuyo nombre se aludió constantemente en cada uno de los segundos de ese debate. Por lo tanto, es imposible que alguien piense que no estaba pensado para la expresidenta de la Nación. Pero además, no solo estas causales de inconstitucionalidad hacían invotable el proyecto, sino que además decían desde Unión por la Patria, bueno, si quieren aprobar ficha limpia, si quieren tener personas idóneas en cargos públicos, ampliemos la lista de delitos, claro, chicos. ¿Por qué puede ser que un homicida, un violador, un narcotraficante puedan ser candidatos teniendo condena en segunda instancia y no? ¿Estamos? ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí va. Y no solamente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, si queremos realmente que haya personas idóneas en los cargos públicos, lo que tenemos que hacer es, bueno, ampliar toda la lista de delitos. Y eso no está sucediendo. Por eso, Anabel Fernández Sagasti hizo también uno de los highlights de ayer a la noche de este debate, que fue el anunciar, nosotros tenemos un proyecto de ley, no solo para ampliar todo el tema de los delitos, sino un proyecto que le decimos coloquialmente de nariz limpia. Vamos a ver este momento en donde encima de La Libertad Avanza le grita ¡no sea botona! A ver. Pedir personas íntegras. No pongamos nuestro... maniobras de fuga, sociedades offshore. Y también agregamos lo que nosotros decimos nariz limpia. Nosotros queremos un examen toxicológico a cada candidato o candidata una vez oficializada su candidatura. Que ya tenemos proyecto presentado. Tenemos un proyecto presentado de la senadora acá. También le agregamos eso, nariz limpia. ¿Quieren ficha limpia? El proyecto. Nosotros, y lo tenemos, no hablen, por ustedes favor, senadora. No quieren aprobarlo porque nosotros nuestro proyecto lo tenemos hace mucho. Bueno. 2 años hace que lo presenté. Senadores, no hablen, por favor. Hay una persona en la palabra. Hablan todos, parece que el discurso es compartido. Yo digo, ¿están dispuestos? No es de botona o no. Si queremos personas íntegras y lúcidas conduciendo los destinos de la patria, bueno, arranquemos. No seamos hipócritas y selectivos con los delitos. Qué pena que no tenemos el plano ¿De quién le gritó? Del senador que cerraba por La Libertad Avanza con su reacción frente a la ficha limpia, nariz limpia, que ha tenido algunas situaciones medio particulares y polémicas. Es que todo ha sido completamente llamativo con esto. Esto te demuestra, digo, más allá del chiste y que
que no sé si es tan chiste, porque cuando fue el balotaje, Sergio Massa había pedido también un análisis psicológico, psiquiátrico para los candidatos, había pedido de este lado de la grieta, y hubiera venido bastante bien. Psicológicos también venían pidiendo hace tiempo se decía del tema, sí. Es momento de empezar a preguntarnos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta algunas figuras relevantes del gabinete, es momento de preguntarse también qué tipo de funcionarios está teniendo hoy la República Argentina, qué tipo de legisladores muy señalados por estas prácticas está teniendo la República Argentina, y por qué, si realmente se quiere, como decía Fernández Sagasti, que las personas idóneas ocupen cargos públicos, no se tienen en cuenta este tipo de circunstancias que efectivamente suceden en la República Argentina. Entonces, si queremos algo que funcione, bueno, hagámoslo para todos, no solamente para Cristina. Y ahí voy a traer un fragmento que hizo del discurso de Eduardo Guado de Pedro, también senador nacional de Unión por la Patria, que nos da otro argumento para que nosotros veamos por qué este proyecto solamente tenía una persona destinataria, ¿no? Ya Anabel Fernández Sagasti decía que las causales de inconstitucionalidad de ese proyecto de ley de ficha limpia, decía Fernández Sagasti, acá están faltando un montón de otros delitos si lo que queremos es evitar que las personas no aptas ocupen cargos públicos, algo que reconocieron todos los senadores que votaron a favor de ficha limpia, pero decían, lo vamos a mejorar después. Ahora empecemos con esto, después más adelante vemos si le sumamos otros delitos. Y Guado de Pedro hizo una enumeración de todos los delitos que involucran al macrismo, que es el impulsor inicial de este proyecto de ley de ficha limpia. Delitos por los cuales, por supuesto, no están pagando absolutamente nada, y delitos que no le impedirían, según este proyecto de ficha limpia, quedar inhabilitados para presentarse a una elección. Todo esto es lo que está detrás del macrismo. El PRO en su prontuario tiene el contrabando impune de Sebel, el blanqueo a medida de los familiares, la evasión y el lavado con las offshore en los Panama Papers. Tremendo. El paseo del Bajo para su primo, el Metrobús para el hermano, la entrega del subte, los negocios de la basura, las tierras públicas, la privatización de los servicios de la salud pública, el curro eterno de las grúas. Como dice Leandro Santoro, el maxiquiosco, o como dice un famoso periodista muy prestigioso, el maxiquiosco de la ciudad de Buenos Aires, las cloacas de Rousselot, la venta trucha de Maqueira a Bianca, el negociado de las autopistas, el soterramiento del Sarmiento, el túnel de Chorreo, los parques eólicos del hermano, las estafas de Macri con el correo, los negocios y la fuga con los 47.000 millones de dólares que le pidieron al Fondo Monetario Internacional. Y así podemos estar un rato largo. Solo mencionaba algunas de las cuestiones que involucran al macrismo y que por supuesto quedaron afuera de este debate de ficha limpia. Entonces, la verdad es que la cantidad de irregularidades que tuvo ese proyecto desde el inicio, un proyecto que nació en el 2016 para inhabilitar a personas procesadas, que después, cuando a Cristina la condenan en primera instancia, se modifica y lo único que quería hacer era inhabilitar a personas con condena en primera instancia. Y después, cuando la condenaron a Cristina en segunda instancia, se volvió a modificar para simplemente inhabilitar a personas con condena en segunda instancia. La verdad es que siempre fue una irregularidad tras otra el proyecto de ley de ficha limpia, y eso no fue lo que hizo caer esta iniciativa. Lo que hizo caer esta iniciativa fue otra cosa, fueron otras negociaciones que nada tenían que ver con los argumentos, pero está bueno que nosotros sepamos qué era lo que estaba detrás de todo esto y por qué el proyecto era invotable. Pero además, porque dicen, ya existe el Código Penal. Cuando una persona tiene una condena firme, no puede ser candidata. No hace falta adelantar esa instancia, no hace falta permitirle al Poder Judicial que defina quién puede o quién no puede ser candidato, porque el Poder Judicial funciona muy mal en la República Argentina y simplemente condena a un sector de la política nacional, no condena al otro. Lo vimos con toda esa enumeración que hizo Guado de Pedro de los negociados y las causas de corrupción que tiene el macrismo.
Entonces no se le puede dar ese poder al Poder Judicial, valga la redundancia. Y eso, como decían en Unión por la Patria, no quiere decir que confíen en la Corte Suprema de Justicia, porque por supuesto tampoco se confía en la Corte Suprema, pero es la Corte la que en última instancia deja firme o no una condena, y a partir de ese momento una persona, si es condenada y tiene una condena firme, no puede ser candidata. Después de esto, obviamente, salieron un montón de especulaciones. En el PRO están deslizando, y lo dijo ayer Silvia Lospenato en TN, porque veíamos ahí algunas imágenes. El momento de la votación la agarró en TN, estaba muy contenta y terminó muy triste con solo 1 minuto de separación. Pero lo que se argumenta y lo que se esgrime es que acá el gobierno nacional no quería que saliera ficha limpia, por la razón que sea. La verdad que yo creo que al campo popular la razón del gobierno le importa poco, y que a nadie debería importarle mucho la razón del gobierno, porque acá lo central es que no puede haber personas proscriptas en la República Argentina. Después, si el gobierno piensa que le conviene o no le conviene discutir con Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones, será cosa del gobierno, será un acierto o será un error. Eso lo veremos si Cristina es candidata y cuando tengamos el resultado de las elecciones. Pero hoy lo importante es que no hay una persona proscripta en la República Argentina. Veremos qué es lo que hace la Corte, porque si la Corte sí falla, y si la Corte sí decide dejar firme la condena contra Cristina, los efectos van a ser mucho más profundos que los que iba a tener ficha limpia, porque ahí sí no va a poder presentarse a ningún cargo, ni nacional ni provincial. Pero eso ya es otra cosa. Eso tenemos que ver si la Corte hace lo que pidió Ricardo Lorenzetti, recusado por Cristina, y termina de resolver el recurso de queja antes de las elecciones. Esa es una de las posibilidades. Pero en medio de todas estas especulaciones de que el gobierno no quiere ser, no quiso nunca impulsar ficha limpia, desde La Libertad Avanza sacan un argumento que la verdad es que calculo que ellos saben que gran parte de la sociedad no se lo cree, pero tampoco les importa demasiado. Que ellos querían durante días conseguir un acuerdo firmado por los 37 senadores y senadoras que iban a acompañar ficha limpia, cosa de que después no hubiera un martes 13, ¿no? Que los 37 que firmaron el compromiso votaran a favor del proyecto de ficha limpia. Y de última, decías, ¿ves? Estos se comprometieron. No quisieron, no lograron esas firmas. Entonces con eso ellos se escudan. Y lo que dicen es, básicamente, acá el problema fue la ansiedad de Silvia Lospenato. Sí. Porque nosotros lo que estábamos planteando era que necesitábamos estar con los 37 votos garantizados y comprometidos con un documento sellado ante escribano, pero nos presionaron mucho. No solamente, digamos, pone de manifiesto supuestamente la ansiedad de Lospenato, sino que me parece que hay algo más ahí, que es que la acusan de haber hecho toda esta maniobra, digamos, con un fin electoralista. Pues claro, lo que dice esa especie de comunicado de La Libertad Avanza es querían a toda costa hacerlos antes de las elecciones del 18, de las elecciones de la ciudad, sí, para anotarse el poroto. Por eso, aparte, no tenían mucho más tiempo porque era esta semana la que viene. Sí, no tenían mucho margen. Resulta evidente que mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurando para intentar anotarse una victoria política antes de la elección. El resultado de esa disputa fue el rechazo del proyecto. Vinimos a cambiar la forma de hacer política en el país. No vale todo, dice La Libertad Avanza. Es una vergüenza que la diputada Lospenato, que encima está mal escrito el apellido, si no me equivoco, porque no es con doble T, es con doble N. Bueno, escribieron Marvel Bergoglio. Es difícil Lospenato, vamos a ser sinceros. A quien el presidente de la Nación se cansó de destacar, a pesar de ser rivales circunstanciales, que es como desagradecida. Ay. Es una vergüenza que Lospenato salga a acusar a La Libertad Avanza para intentar sumar un punto más en lo que será la peor elección del PRO en su historia. Una verdadera decepción, dice La Libertad Avanza en las redes sociales. Reitero, excelente día para hacer Leandro Santoro hoy en la capital federal, que se dedique a hacer videos, que se dedique a mostrar las obras inconclusas y ficticias del gobierno de la ciudad, que se dedique a mostrarse en contra de la motosierra de Javier Milei y nada más, porque ellos se están matando. Se mataron con Larreta el fin de semana, se están matando con La Libertad Avanza en esta semana. Si llegan al domingo 18, es un milagro, chicos, a esta altura. Lo que sí confirmaron es que en la provincia de Buenos Aires sigue el acuerdo.
En la provincia de Buenos Aires sigue el acuerdo, dice La Libertad Avanza, por las dudas. Siguen negociando. Lo Veremos. aclaran, yo Siguen no sé negociando. por qué necesitan aclararlo. Siguen pero- negociando, veremos qué es lo que sale de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, además de todo esto, lo que sucedió ayer fue que se pidió Unión por la Patria sobre tablas la interpelación tanto de Karina Milei como de Luis Caputo, ministro de Economía, por el tema del caso Libra. Eso fue antes de la discusión de ficha limpia, como no era una iniciativa que haya sido debatida previamente, ni que tenga dictamen de comisión, ni nada por el estilo, necesitaba 2/3 de los votos. Salió numéricamente con una mayor cantidad de votos la afirmativa, ¿sí? Pero no alcanzó a la mayoría requerida para aprobar este tipo de iniciativas. Vamos a ver el momento en que el PRO, antes de saber que La Libertad Avanza los iba a cagar desde arriba de un puente, le daba todos sus votos a Javier Milei para impedir que su hermana y su ministro de Economía sean interpelados por el caso Libra. Es el pedido de interpelación a la ministra Karina Elizabeth Milei a cargo de la Secretaría General de Presidencia de la Nación. Resultados afirmativos 36, negativos 33, abstenciones 0. Resulta rechazado. Resultó mayoritariamente afirmativo, pero no alcanzó la mayoría requerida para aprobar una interpelación sobre tablas, por lo tanto fue rechazado. Bueno, La Libertad Avanza, con evidentemente cierta capacidad para hacer política, logró que los aliados le dieran los votos para eso, para frenar la interpelación a Karina. Después también se votó la de Toto Caputo. Pero después no les garantizó la sanción de ficha limpia. Vamos a ver rápidamente alguna encuesta que salió por estas horas que creo que puede explicar un poquito por qué porque tienen ganas de que Cristina no sea candidata, porque algunos tienen ganas de que Cristina no sea candidata. Evidentemente al gobierno nacional le sirve el cuco del kirchnerismo. Salió un sondeo de la consultora Circuitos por estas horas, enfocado, nosotros vimos de la ciudad de Buenos Aires hace unos días, este está enfocado en la provincia de Buenos Aires. Consultan por la intención de voto según distintos partidos políticos, no candidatos, partidos políticos. Casi el 34% elegiría en provincia de Buenos Aires a Unión por la Patria, seguido de La Libertad Avanza con el 28% de los votos. Y atención a esto, 13,6% el PRO. No es para nada despreciable ese número. Y la verdad es que hay quienes manejan mucha data de la política provincial y que no consideran que el PRO vaya a sacar un 3% de los votos, ¿eh? Y Macri se los dijo a los suyos, nosotros estamos entre 9 y 13% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Si eso fuera así, la verdad es que tal vez yendo solos puedan sacar más diputados que yendo en una alianza con La Libertad Avanza. Atención a eso, también hay que tenerlo presente. Pero bueno, con la derecha dividida gana Unión por la Patria. ¿Qué pasa si la derecha no va dividida, por supuesto, y van juntitos? Lo que encuentra Circuitos es que la situación se revierte y que, la elección por lo menos va a estar un poco más pareja. Pero igual es interesante eso Sí. que decís, digamos, porque esos números marcan que... puede sacar 4 diputados es una solo, lectura tranquilamente. que los propios de La Libertad Avanza pueden estar haciendo. Es decir, ¿nos conviene o no nos conviene hacer una alianza? En cantidad, digamos, de legisladores puros que podemos obtener. Sí, no, Digamos, pero porque además de otra al forma PRO tenés que compartir con el PRO. Sí, pero digo, si efectivamente están entre 9 y 13 puntos, como piensa Macri y como dice acá la consultora Circuitos, Los del PRO los también del PRO, podrían sacar más. ¿cuál es cuál es el beneficio del PRO de acordar con La Libertad Avanza que probablemente no te dé 4 lugares en la lista? Si vos podés sacar 13 puntos y conseguir los 4 lugares solo. Por tu Sin La Libertad Avanza, claro. ¿no? Bueno, también, sí, es una medición que deben estar haciendo ambos partidos, ¿no? exactamente, también A ver atención qué a conviene. eso. Mide Circuitos por candidato, ¿no? Y acá la ponen a Cristina Fernández de Kirchner y ya esto sería posible porque, salvo que se expida la Corte, no existe ficha limpia. Así que Cristina puede ser candidata nacional. Bueno, Cristina tiene el 35% de intención de voto, seguida de
del libertario José Luis Espert con el 28%, bastante similar a esto de los espacios políticos, y Diego Santilli por el PRO, que pondría con muchas dudas que Diego Santilli sea candidato del PRO, pero bueno, con el 13% de los votos en tercer lugar. O sea, Cristina en este primer escenario le ganaría a La Libertad Avanza y al PRO, siempre que estén divididos, ¿no? Después la cosa cambia si están juntitos. Escenario 2 para circuitos. ¿Qué pasa si Cristina no es candidata y el candidato es Sergio Tomás Massa? Bueno, también si tenés la derecha dividida, se impone la opción del peronismo, con el 34% de los votos versus, un poquito menos que Cristina, pero por ahí anda, versus el 28% de los libertarios con Espert y el 13% de Santilli, que también quedaría en tercer lugar. Y el último escenario que mide circuitos en la provincia de Buenos Aires no tiene a ninguna de estas figuras fuertes nacionales del peronismo, sino que lo mide directamente a Carlos Bianco, el asesor de Axel Kicillof, y en ese escenario gana La Libertad Avanza, más que nada porque no puede cosechar votos la opción del peronismo, ¿no? Pues La Libertad Avanza se mantiene en el 28% de los votos, 29%, Santilli se mantiene en el 13%, y la opción kicillofista del peronismo se mantiene en los 13 puntos. Entonces, este es un poco el escenario que mide circuitos, en donde evidentemente si la derecha va dividida y el peronismo no, y el peronismo va unido, no van a ganar en la provincia de Buenos Aires, que es un poco la lectura que hacen todos los consultores, y después podés tener más o menos votos del lado del peronismo según sea el candidato, ¿no? Si tenés figuras fuertes, la victoria debería estar ahí, no te digo garantizada, porque nada es garantizado en la República Argentina, pero debería ser una de las opciones. En la ciudad de Buenos Aires, que es donde tenemos la elección más próxima, este domingo tenemos elecciones en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis, pero la primera elección nacionalizada es la de la ciudad de Buenos Aires. Milei va a hacer campaña nuevamente con Adorni en las próximas horas, pero la verdad es que la cosa está muy picante. Después de lo que fue ficha limpia va a estar más picante. Vamos a escuchar, porque ayer salieron a hablar varios dirigentes. Jorge Macri en primer lugar, que decidió salir a militar la obra pública, chicos, en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, esto le valió muchísimas críticas de los libertarios, pero vamos a ver lo que decía Jorge Macri, porque realmente se van a sorprender. Mira. Patricia, ¿qué hacemos? Cerramos los hospitales y las escuelas públicas. Así se llega al número de Patricia. ¿Ese es el planteo de los libertarios respecto de la ciudad de Buenos Aires? Yo me voy a oponer a esa mirada. Pues yo creo que el porteño valora la gestión del Estado bien hecha. Y yo creo en la educación pública, en la salud pública, porque ¿sabés qué? En esta ciudad no están dadas las condiciones para que todos tengan las mismas chances. Porque 5 cuadras de diferencia en el lugar en el que naces define muchas de tus chances. Si tenés que mentir en un CV para conseguir laburo, porque tu domicilio es percibido como no, este pibe puede ser un peligro, y ese no es un país justo o igualado. Y esa sigue siendo la Argentina. Y eso solo te ayuda el Estado a salir de ese lugar. Me parece simplemente poético, porque ustedes lo escucharon, Jorge Macri arranca diciendo si gana La Libertad Avanza, ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar las escuelas públicas? ¿Van a cerrar los hospitales públicos? No, es simplemente hermoso que agarren lo que fue la campaña 2023 de Unión por la Patria, diciendo todo lo que tenés lo vas a dejar de tener si gana La Libertad Avanza, y la trasladen al 2025, contexto Ciudad de Buenos Aires, diciendo que es el Estado el que te salva. Es increíble. A mí me parece simplemente fabuloso. Obvio que salieron todos, salió Milei con los retweets, salieron todo el ecosistema libertario a decir, ven, el macrismo es el kirchnerismo, son exactamente iguales, tienen al mismo cerebro de campaña detrás de todo este armado, que es el catalán Gutiérrez Ruy, que evidentemente agarró la campaña del 2023 y la trasladó al 2025, pero me parece simplemente asombroso como cuando hay una radicalización de derecha tan fuerte como es la de Javier Milei, hasta Jorge Macri diga es el Estado el que te salva, ¿no?
Esto ya nos marca un poco que la discusión es entre el PRO y la Libertad Avanza. En esta campaña se le sumó un nuevo condimento, que es que los libertarios le chorearon a una dirigente clave del PRO en las últimas horas, que es Patricia Bullrich, que ya estaba haciendo campaña por la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una persona de su confianza, que es Juan Pablo Arenaza, candidato bullrichista dentro de las filas de la Libertad Avanza en estas elecciones, que advirtió: hasta Uspallata no paramos, atención, porque ahí tienen un proyecto un poquito más pensando en el mediano plazo. Mauricio Macri un poco se quejó ayer de este traspaso de Patricia Bullrich a las filas de la Libertad Avanza. Silvia Lospenato dijo, bueno, no dramaticemos, tampoco es que es una pérdida grande, están un poco en esa. Pero Manuel Adorni, el candidato libertario, dio una conferencia de prensa ayer y, por supuesto, se refirió a este excelente condimento que se le sumó esta semana a la campaña porteña, que es el nuevo salto político de Patricia Bullrich. Y Adorni decía esto. Y la verdad es que nunca la vi tan feliz. Nunca la vi tan feliz en toda mi vida. Y cuando, ahora sí me empiezo a ir para atrás, la ves tan feliz porque, en definitiva, ella, como ministra de Seguridad Nacional, logró hacer lo que nunca la dejaron o nunca pudo, nunca quien tenía que autorizarla a implementar acciones o implementar determinadas gestiones se lo permitían. Esto lo cuenta ella, digo, no estoy agregando nada, pero evidentemente ella hace algo más, un año y medio, que siente que este finalmente es el espacio donde, de la mano por supuesto del presidente Milei, puede ejecutar, puede llevar adelante o se siente validada en sus ideas liberales. Me fascina el nunca la vi tan feliz en mi vida. ¿Desde cuándo la conoces? ¿De Jardín de Infantes? Claro. Es raro, ¿no? Una hipérbole, una exageración la de Manuel Adorni, pero bueno, viven de eso. Es cierto igual lo que dice Adorni. Ella y todo su armado se sienten validados por este gobierno, claro, que dicen, nadie te llama por teléfono. Vos haces algo y nadie te llama por teléfono para decirte qué estás haciendo. Y es cierto que se sienten cómodos y que no importa, yo les doy mucho y ellos me dan poco, no importa. La verdad que no me voy a enojar. Están cómodos en este momento. También imagino que los libertarios saben cómo es Patricia Bullrich, tiene muchos saltos políticos y saben que en algún momento, cuando esto se hunda, ella va a intentar saltar, ¿no? Va a tener su chalequito salvavidas. Quien también habló, que es otro de los desprendimientos del PRO en estas elecciones, es Horacio Rodríguez Larreta, que se suma a esta campaña bastante violenta que está teniendo la ciudad de Buenos Aires. No sé si hubo tantos carpetazos como se esperaba en la previa, pero sí hubo mucho golpe en la ciudad de Buenos Aires. Todavía queda una semanita más de campaña, así que no vamos a descartar nada. Ningún carpetazo por ahora. Exactamente, por ahora. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días sin carpetazo? Por eso. Vamos a ver qué decía Larreta, a ver. Mucha gente del PRO, primero que está en la lista conmigo. Guadalupe Tagliaferri, Emanuel Ferrario fue presidente de la legislatura, Guada es senadora, está dentro del bloque del PRO. Un montón de gente que me acompaña del PRO, otros tantos que están en el gobierno de la ciudad y me llaman, yo te voy a votar, yo te apoyo, esto no funciona. De hecho, hoy hacen campaña desde el gobierno contando las obras que yo hice. Y que no es que las hice solo, las hice con un equipo de 30 funcionarios que yo tenía en mi gabinete. 30, ¿sabes cuántos quedan? 3. Eso es continuidad. Y ahí están los resultados. Hablan del equipo. El problema del equipo es que alguien lo tiene que liderar. Pero hay un problema de conducción del equipo, obviamente. Sí. No laburan, no trabajan. Bueno, Larreta, no laburan, no trabajan y generando mucha más confusión, porque ustedes saben, hay una porción del electorado del PRO que piensa que Larreta es el candidato del PRO. ¿Y qué es lo que dice Larreta? Él no dice, yo me fui del PRO, yo no soy más PRO, no se confundan, no soy PRO. Lo que está diciendo Larreta es, yo tengo a el equipo del PRO. El equipo del PRO me acompaña a mí. Tengo a funcionarios del PRO, tengo a equipos técnicos del PRO, por lo tanto, yo sigo siendo PRO. O sea, ese es el subtítulo que uno ve, no intenta despejar la confusión. Y vuelve con esto de no laburan, ¿no? E intenta retrucar el argumento del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, que le dice, Horacio, vos no hiciste todo esto solo, vos tenías un equipo. Y Larreta les dice, sí, yo tenía un equipo. Se lo llevaron todo. Lo limpiaron. Lo echaron todo, claro. Claro. Entonces, no me vengan a decir que las cosas siguen funcionando. Bueno, Mauricio Macri habló sobre
sobre todo este escenario que estuvimos viendo, en donde está Jorge Macri haciendo una campaña muy difícil en la ciudad de Buenos Aires y tiene estas dos patas que la verdad que le están complicando enormemente la elección. Si el PRO pierde la elección, como pareciera que va a suceder en la ciudad de Buenos Aires, la principal causa de esa derrota es Horacio Rodríguez Larreta. Va a ser Horacio Rodríguez Larreta, que se transformó en una figura clave para esta elección, porque si Larreta hubiera pactado y estuviera dentro de la lista del PRO, el resultado es otro. No sabemos cuánto va a sacar Larreta. Puede estar en 7 puntos, puede estar en 11 puntos, en 12 puntos, pero lo que saque de ahí, si Santoro saca 25, voy a ser generosa, saca 25 a Santoro y los Penatos saca 19, o saca 20... con los 7, 8, 9, 10 puntos de Larreta, el PRO ganaba. O sea, más allá de que no pudieron acordar con la Libertad Avanza, es muy importante la figura de Larreta. Es muy importante y veremos si para él es una buena elección o no. Pero bueno, Macri habló sobre todo esto. Le preguntaron puntualmente por el tema de la relación que tiene con principalmente Javier Milei y con Horacio Rodríguez Larreta, que bueno, dice todas estas cosas sobre el PRO, y él hizo un poquito de terapia al aire y dijo que todo esto un poco le duele. A ver. Me preguntaban si me duele que la Libertad Avanza haya decidido enfrentar al PRO en la capital, habiendo sido el PRO el que lo acompañó incondicionalmente, como nunca antes en la historia de la política argentina, a sobrepasar los obstáculos del 2024, que cualquiera de ellos, Carolina los seguía de cerca, hubiese colapsado el gobierno, hubiese vuelto a un estado de hiperinflación, y el PRO hizo lo correcto. Acá un poco lo que veíamos, lo que decía al principio Martín, ¿no? Si el PRO no hubiera acompañado, este gobierno se caía, y creo que lo sabe todo el mundo a esto, y lo está diciendo Mauricio Macri. El tema es que, no se redituó al PRO como correspondía desde el gobierno nacional, y sobre esto también habla el expresidente de la Nación. Vamos a escuchar qué decía Mauricio. Que fuimos muy naif. ¿Faltó astucia política? Lo pregunto. Sí. Que dimos y no cobramos por lo que dimos. Es la historia de mi vida. Bueno. Me podía decir lo mismo, que me faltó astucia política apostando a Patricia Bullrich, apostando a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ¿no? O sea, mi vida ha sido tratar de confiar, pero siempre confiar bajo el esquema de hacer algo correcto, no confiar para ver si nos quedamos con los bolsos López. Eso nunca entré en esa. Entré en un sueño y los tipos venían y me decían: tengo el mismo sueño que vos, sí, vamos a ser la Argentina grande, todo el mundo va a tener trabajo, ningún hijo más se va a ir a buscar al mundo. Y el tipo, yo sabía que me estaba diciendo lo que yo quería escuchar. Y yo decidí confiar, porque eran los argentinos que se aproximaban a este cambio. Pues seguramente habría otros de mejor calidad, pero no querían participar en política. Todo uno hace política con lo que encuentra. Pero Es hermoso todo lo de Mauricio Macri. Dice, obviamente había otros de mejor calidad, pero no querían... como si fuese un producto. Sí. Pero no querían participar en política. Entonces uno hace política con lo que tiene, ¿no? Claro. Y uno se pregunta por qué carajo se alejaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de Mauricio Macri, ¿no? No pareciera ser una persona muy conciliadora, pero bueno, reconoce que fueron malos candidatos, tanto Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta. Él tiene mucho que ver en esa derrota del PRO. Cayó dormido Macri a esta entrevista. En algún momento supongo que por ahí lo tendremos en burradas o en algún blooper, así que no lo voy a quemar. Sos muy buena de decir Cayó, claro. Dijo, vino mi mujer de República Dominicana y está liquidada, entonces ella habrá tomado algo para dormir y me dio también algo para dormir a mí, así que para estoy acá no redormido. Rompa las pelotas. Claro, Un neuril. Raro, porque si lo toma tu esposa, no sé, pero además es... No, también lo tomó él, me dio unas gotas. ¿Y dijo. por qué se las dio a él? Eso es clonazepam, les aviso, que eso es clonazepam, es una marca, digamos. Sí. Pero bueno, Macri dormido en lugares. No, hay que levantarlo. drogado. Yo diría que es drogado. Y lo reconoció al aire. Qué débil. Y bueno, si no lo tomás, la primera es bastante fuerte. Bueno, le preguntaron a Mauricio también, teniendo en cuenta todo esto, todo este análisis que él hace, ¿cuál es la calificación que le da al gobierno de Javier Milei? Y presten atención porque, aunque usted no lo crea, tira algunas críticas. Evitar una hiperinflación. Estábamos condenados porque lo que hizo Ibarra fue un criminal, le dio la maquinita, como Gallardo le recomendó al bestia Kicillof cuando dijo que imprimir no era problema. Ayer estuve en un programa de televisión con ella, la felicité, porque brillante, donde dijo, pues entonces imprimir no es un problema, porque no compramos más máquinas. Y llenamos más de billetes y somos todos felices, ¿no? Entonces digo,
Eso es lo único que hicieron. Y estos señores tuvieron que evitar una hiper terrible. Ahora, ¿da para la fiesta? No, estamos en el 3, y pico de inflación mensual. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a anual? O sea, estamos recién comenzando. ¿Hemos podido concesionar las rutas para que la gente no se mate? Ni una. Cuando el PRO las tenía hechas, se estatizaron. Puedes haber vuelto a devolvérselas al sector privado y decir, están dispuestos a volver a poner la plata, a arreglar todas estas rutas, transformarse en autopista, poner peaje y la gente viaje segura, pueda llevar su mercadería al puerto, exportar. O sea, millones de cosas para hacer. Entonces yo digo, el presidente ha hecho un milagro en términos de evitar una hiper. Ha marcado un rumbo correcto. Ahora, en la implementación, infinita capacidad de mejora. En fortalecimiento institucional, infinita capacidad de mejora. No podéis estar discutiendo con la prensa, que no es la culpable. La prensa tiene la obligación de ir y googlear. A ver a quién nombran en este lugar. Y la gente dice que nombraron, no tiene prontuario, no tiene una carrera y un prestigio. ¿Por qué lo ponen a este tipo? Y en varios organismos. Porque eso destruye algo central en una sociedad, que es la confianza. Bueno, si ustedes notaron que Mauricio de golpe se despertó porque yo cuando lo había acelerado porque era insoportable, chicos. Estaba hablando muy drogado. Escuchame una cosa, ya se le entiende poco cuando habla normal. Se le entiende, Gaby, se le entiende. Igual ahí que se le había pasado el efecto del Neuril, ¿no? Ahí engranó. No está en por 2, está en 1.75. Banco. Martín 1.5. quiere siempre así. No, es que yo banco escucharlo de esta manera, sino, o sea, entre que es insoportable lo que dice y encima habla pausado y encima nada. Pero bueno, si ustedes son como Gaby, si ustedes son como Gaby y no lo entendieron, se lo traduzco. Lo que dice Macri es, y evitaron una hiperinflación en el rumbo económico. Estamos de acuerdo. Ahora, a la hora de pensar la cuestión institucional y de formas, la verdad es que están muy flojos y les queda mucho por mejorar en esa materia. Ahora la gran pregunta es si funciona o no funciona la pata económica. La verdad es que una de las noticias de estas horas es que el Toto Caputo, ministro de Economía, presionó a los supermercadistas para que no cumplieran con un acuerdo paritario y hay 120.000 trabajadores de supermercados que se quedaron sin el incremento del 1,9% más una suma fija no remunerativa. Caputo se reunió el martes con el empresariado de los supermercados y les dijo, nosotros no vamos a homologar la paritaria. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los empresarios? Dijeron, no, nosotros le vamos a pagar igual a los trabajadores, o dijeron, uy, qué buena oportunidad para no dar ningún aumento. Por supuesto, eligieron esta última opción. Vergonzoso cómo se está metiendo el gobierno nacional para impedir una negociación entre privados. Y esto lo reconoció incluso el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, que dijo que las paritarias no son libres en la República Argentina, porque si se permite que los salarios vayan por encima de lo que está establecido en la pauta salarial como tope, los precios van a aumentar y que las personas que están reclamando un aumento de sueldos porque aumentan todos los precios van a volver a reclamar estando en una rueda sin fin. Pero si a mí me enseñaron que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno exclusivamente monetario, es paritario, y la emisión es paritario ahora. Es paritario. La emisión es un fenómeno paritario. Mira, exclusivamente. vamos aprendiendo cómo va cambiando la explicación de la inflación. Bueno. Para cerrar, ya que hablamos de economía, hay algunos datitos que vamos a repasar rápido de un estudio de analogías. A ver qué es lo que opina la gente sobre la situación económica. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la gente sobre la situación económica? Bueno, el optimismo se ubica en el 38%, pero de que la cosa va a mejorar. Pero en enero, la verdad es que era más alto, era el 43% el optimismo. Se empieza a derrumbar el optimismo en materia económica. Tuvo un leve repunte respecto de marzo. Sí, en abril mejoró respecto de marzo, pero sigue estando por debajo de lo que era a principios de año. Así que hay que tener un poco en cuenta qué es lo que piensa la gente. Le preguntan analogías a la gente qué opinan sobre el cepo, la gran medida de el gobierno nacional del último mes. ¿Cómo cree usted que está funcionando hasta ahora la eliminación del cepo cambiario que hizo el gobierno? El 45% considera que está funcionando bien, porque la verdad es que se esperaba una catástrofe que todavía no ha sucedido. La palabra clave acá es todavía. El 37% considera que está funcionando mal la eliminación del cepo. ¿Qué piensa la gente según analogías sobre la dolarización? ¿Están de acuerdo con la dolarización de la economía argentina? Y acá es bastante notorio. La mayoría, el 54%, no está de acuerdo. Solo el 22% está de acuerdo. El 23% no tiene una opinión formada sobre esta propuesta de campaña del gobierno nacional. Otra pregunta que hace analogías teniendo en cuenta un poquito este panorama económico que en general es el que motoriza el voto.
es, bueno, ¿cómo se sienten ustedes entonces respecto del gobierno de Javier Milei? ¿Son oficialistas? ¿Son opositores? Y miren estos datos interesantes. Solo el 20% se considera oficialista puro. El 35%, casi 36%, se considera opositor puro. Y el 44% no sabe. Es este votante que está ahí y que va a elegir según los resultados que tenga, por supuesto, ¿no? Que tenga en general en materia económica. Quédense en la mente con este dato, ¿sí? Súper interesante. Si las elecciones fueran hoy, pregunta Analogía, si las elecciones legislativas de octubre se hicieran hoy, ¿a qué espacio político votaría usted, no? Y acá, más allá de que hay un sector que no sabe bien qué es, hay una paridad absoluta, el 30%, 29,9%, lo digo con decimal porque es muy fino, quiere votar a la Libertad Avanza o a la fuerza de Javier Milei, y el 29,7%, o sea, 0,2 abajo, al peronismo. Macri aparece con el 11%, o sea, está muy parejo. Pero ustedes recuerden, la mayoría no se identifica ni como opositor ni como oficialista. Se identifica en esa gran bolsa del medio a la que todos van a ir a buscar sus votos. Y esa incógnita que se abre tal vez se despeja con la siguiente y última pregunta que vamos a ver de Analogía. Si hoy se repitiera el balotaje del 2023, ¿usted a quién votaría? Bueno, a la Libertad Avanza, por supuesto. El 41% de la gente votaría a la Libertad Avanza, el 35% a el peronismo. ¿Qué quiere decir esto? Después, bueno, vos tenés que nos el voto de blanco, el que no sabe y demás. Sí. Que los indecisos que se terminan de definir probablemente lo hagan porque no quieren que gane el peronismo. Entonces eligen a la opción de Javier Milei, aunque no se consideren oficialistas del gobierno de Milei. Así que, nada, también es un condimento para tener en cuenta. Ahora sí, habiendo hecho todo esto, 17 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a